En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Estrenamos hoy la cuarta temporada del programa con el mismo espíritu de siempre. Cada semana analizar un tema monográfico con nuestros invitados desde varias perspectivas. Un tema que tiene repercusión global y del que intentamos situar todas las claves. Esta semana ponemos el foco en la variante Delta y cómo ha reconfigurado la situación de la pandemia en el mundo. Nos acompañan ya en este estudio Joan Cortinas Muñoz, sociólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París, experto en políticas públicas. Bienvenido. Gracias, Carlos. Ivonne Sánchez, periodista en Radio Francia Internacional de la rúbrica Salud y Ciencia. Bienvenida, Ivonne. ¿Qué tal, Carlos? Y mi compañera Cristian Capuchinho, periodista de la redacción brasileña de RFI. Bienvenida. Gracias, Carlos. La variante Delta hoy en Primera Plana. Más de 135 países en todo el mundo ya han detectado la presencia de la variante Delta del virus que causa la COVID-19 y se cree que en los próximos meses se convertirá en la variante dominante a nivel mundial. La preocupación por Delta no ha hecho más que incrementar las ya grandes diferencias de acopio de vacunas entre países ricos y países pobres, pese a los llamados de la Organización Mundial de la Salud para la solidaridad como elemento fundamental para erradicar la pandemia. Lo cierto es que mientras muchos ricos ya proyectan sus campañas para la tercera dosis de la vacuna, algunas naciones, por ejemplo en África, no cuentan ni con el 1% de su población vacunada. Analizamos toda esta situación global con nuestros invitados, pero antes repasemos algunas portadas que ilustran este tema. Aquí en Francia, el diario Le Monde se pregunta si podemos lograr la ansiada inmunidad colectiva en este contexto de Delta que hace aumentar el porcentaje necesario de población para alcanzarla. En Alemania, el Morgenpost alerta sobre el inicio del curso escolar y la duda de vacunar a los alumnos y a partir de qué edad. Y todo ello mientras en varios países occidentales continúan las protestas de los antivacunas. Así lo refleja esta otra portada de The Journal en Reino Unido tras los últimos enfrentamientos de antivacunas y fuerzas del orden. Bueno, la variante Delta y las grandes diferencias en acopio de vacunas configuran ahora mismo el escenario mundial en la lucha contra la pandemia. Joan, la falta de solidaridad o de visión global de la pandemia, no sé si ahora podríamos decir que es el mayor riesgo que tenemos sobre la mesa. Totalmente. Más que falta de solidaridad, yo diría de multilateralidad, ¿no? Es decir, esta pandemia ha puesto de nuevo en evidencia que los mecanismos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que están encargados de poder coordinar las diferentes naciones, los diferentes países, no son efectivas, no son eficaces y no tienen un peso real, sino que la OMS se limita a hacer llamados. Los llamados son positivos, pero evidentemente no hay estructuras que permitan generar esta coordinación tan necesaria para que nos salgamos de este mal sueño o esta pesadilla que consiste en vivir en variante después de variante, y hace 2 años que estamos así, ¿no? Entonces, evidentemente nos está visibilizando esta necesidad de coordinación y de estructuras que permitan coordinar la salud a nivel mundial, y de momento no las tenemos. Esta expansión de la variante Delta hace que no volvamos a ver la luz al final del túnel, esa ansiada luz que intentábamos ver del final de la crisis sanitaria, entre otras cosas porque se va de ese espejismo de la inmunidad de grupo, ¿no? Ahora necesitaríamos más población todavía vacunada, Ivonne. Bueno, no sé si te acuerdas, en enero 2021 estábamos aquí y el tema fue la vacuna, es que es la buena noticia. La esperanza de la vacuna. La esperanza de la buena vacuna, ¿no? Y ahora parece que ni con esas. Y bueno, y ahora resulta que está esta variante Delta y bueno, yo creo que sí va a haber la luz al final del túnel. Hay que ser positivos, hay que tener esperanza, ¿no? Pero bueno, por el momento las cosas se están complicando un poco. Quizás, bueno, todavía no sabemos mucho, ¿no? Quizás seguir con esta lucha por vacunarse y, bueno, tratar de ganarle la carrera a esta cuarta o tercera ola, depende en dónde estemos situados. ¿Pero qué factores explican que se haya expandido tanto la variante Delta durante este verano? Porque las mutaciones por sí solas son una explicación, pero también estará la relajación en cuanto a las medidas sociales, ¿no? Sí, que en muchos países quitábamos las mascarillas, las fronteras se abrían, y entonces que claro que la transmisión sabemos que se da de una persona a otra si estamos en contacto con otras personas, e incluso a ver que una variante que es más contagiosa, claro que eso va a expandir más rápido. ¿Acabamos con ese espejismo de la inmunidad colectiva, Joan?
Bueno, eso parece en todo caso con el espejismo de que si los países ricos consiguen la inmunidad colectiva, y no estamos lejos, por cierto. Me acuerdo sí que hablábamos en enero, fue cuando decíamos Francia va tan mal, no sé qué, y al final estamos todos más o menos ahí. Evidentemente, si no se establecen mecanismos de cooperación que permitan vacunar al planeta entero, la inmunidad colectiva será un espejismo, un sueño que no vamos a alcanzar, ¿no? El verano boreal aquí en Francia ha estado marcado por manifestaciones antivacunas y anticertificados sanitarios. Manifestaciones que no tienen tanta importancia quizá en otros países europeos. ¿Les ha sorprendido el movimiento aquí en Francia? Bueno, yo te podría decir que les ha sorprendido un poco en México. Vengo de mi experiencia de haber pasado el verano en México de vacaciones, y allí también hay un movimiento antivacunas, pero es un poco diferente. Entonces, el hecho de que primero se hizo obligatoria la vacuna a ciertos profesionales y luego lo del certificado sanitario, como que y bueno, y también aunado a eso las manifestaciones antivacunas, como que eso realmente hizo un eco. Los mexicanos estaban muy al pendiente de lo que estaba pasando en Francia, pero por ambas partes, tanto por la vacuna obligatoria como por las manifestaciones antivacunas. Entonces, bueno, se puede decir que por distintas razones se están dando estos fenómenos. Cristian, ¿a usted le ha sorprendido la amplitud del movimiento que hemos visto en Francia todos los sábados manifestándose durante este verano boreal los antivacunas en la calle? Es verdad que en las últimas fechas ha decrecido un poco el movimiento, ¿no? Creo que ya lo esperaba en Francia, porque de verdad que hay mucho más manifestaciones aquí, pero esta semana tuvimos en Italia, y en Italia me ha sorprendido más. En Italia, no sé si sabes, pero tuvieron que meter la policía en todos los trenes por el tema del certificado sanitario. Sí. Y hubo amenazas de muerte contra ministros, contra presidentes de región. Entonces, que está muy violento en otros países también. Incluso en Alemania tuvieron problemas también con los certificados, de manifestaciones más violentas que en Francia. Y yo estaba mirando un poco los datos de vacunación. Vi, por ejemplo, aquí en Francia estamos como un 60% de la población con palta completa, pero en Suiza, al lado, tenemos 50%. Entonces, no es solo una cosa de Francia, como decía Ivory. Joan, como experto en políticas de salud, ¿el pase sanitario, el certificado COVID, es la herramienta adecuada para combinar salud y economía? Difícil pregunta. Bueno, es una herramienta que, como todo el mundo sabe, genera problemas a nivel jurídico, es decir, ataca ciertas libertades individuales, entre las cuales el consentimiento a un tratamiento médico, que es una libertad fundamental, y en ese sentido es problemática. Luego, evidentemente, no es lo mismo hablar de libertades y de eficacia. Puede ser un método eficaz, evidentemente, desde que anunció Macron que no se podría ir a casi ningún sitio sin pase sanitario, de golpe subieron la gente que se fue a vacunar. Entonces, en ese sentido sí que podemos decir que ha sido eficaz, y si hubiera sido bien justificada de nuevo de manera excepcional, ¿por qué no? Lo que pasa es que, como siempre, yo tengo la impresión, y no quiero entrar en la crítica fácil, no se han explorado todas las pistas antes de tomar la medida más radical. Parece que uno haya pasado de 0 a 100 en 2 minutos, muchas veces, ¿no? Es decir, no se podrían haber hecho cosas intermedias antes de llegar a la medida más complicada a nivel de libertades individuales. Y retomo aquí el hilo de lo que decías tú, las manifestaciones. A mí me han sorprendido, porque claro, si no me hubieran sorprendido, quiere decir que ya hubiera visto venir el tema, ¿no? Pero lo importante es qué razones hacen que la gente se movilice. Y yo creo que en cada país hay distintas razones, ¿no? Lo que nos muestra es que el virus es político, ¿eh? Y de nuevo genera un debate político y es digerido por el sistema político. Aquí en Francia me da la impresión, los sábados, el mismo tipo de población, me recuerda un poco a las armillas amarillas, ¿no? A los chalecos amarillos, de qué está pasando. Macron tiene como una manga ancha cuando se trata del mercado, las empresas, pues no vamos a hacer regulaciones muy estrictas, tal. Cuando se trata de los ciudadanos y ciertas categorías, hay como una manga más estrechita. Y eso me parece que es lo que se está revelando, ¿no? Es decir, los ciudadanos no están, creo, tanto contra el pase sanitario que contra esta doble rasero de política que está haciendo desde el gobierno francés. En otros países seguramente son otras razones, y hay que estudiarlas y explorarlas, ¿no? Lo que pasa es que no sé si hay que relativizar lo de las manifestaciones, porque sí que su número ha ido descendiendo en las últimas semanas, y al mismo tiempo sí que los sondeos muestran que hay una mayoría de la población que sí que está a favor de la medida. Bueno, yo quisiera regresar un poco atrás, ¿no? Sobre la variante Delta, porque preguntabas un poco por qué hay tantos contagios. O sea, sí hay una diferencia. Es decir, la variante anterior
la alfa y quizás también la beta. La del Reino Unido. La del Reino Unido Para situar, la primera, exacto, había de una persona contagiada se podían contagiar 2. Esa era la proporción. El ratio. Sí. Y ahora una persona contagiada puede contagiar a 6 o 7 personas. O sea, claro. Entonces es normal que haya este aumento exponencial de contagios. Entonces, bueno, eso es nada más, es un pequeño paréntesis para recordar que sí es más contagioso y bueno, que es lo que está explicando esta nueva ola que nadie se esperaba. Estábamos viendo en India que estaba sucediendo esto, pero nadie, un poco como cuando estábamos viendo que estaba sucediendo algo en China, y a las pocas semanas estamos todos ahora, muchos países, por no decir casi la mayoría, viviendo esta tercera o cuarta ola delta. Era más bien sobre eso. Esta semana el periódico Liberación hablaba de los arrepentidos bajo un titular, un antivacunas que comentaba: he sido egoísta, vacunarse es un acto de civismo. ¿Creen que esta transformación de los antivacunas se puede dar con argumentos? ¿Conocen casos parecidos? ¿Es útil frente a la irracionalidad intentar convencer con argumentos? ¿Se puede hacer o es una batalla perdida contra un segmento de la población? Yo no creo que hay batallas perdidas cuando hablamos de humanos, pero tal vez, como decía Juan, tenemos que conocer cuáles son sus argumentos, pero porque tiene gente contra vacunas que no tiene los mismos argumentos de otros. Entonces, ¿qué es? ¿Es que tienen miedo? ¿Es que crees que la tecnología ha sido muy rápida? ¿Es que tal vez no tenemos las políticas públicas han sido implementadas de una manera que tiene que ir a un centro de vacunación, no tiene eso en la calle, tiene que pasar por un médico, no puede, entonces si no hay médico no puede vacunar? Hay otras cosas que tal vez hizo la gente no ir hasta la vacuna. No necesariamente son negacionistas, no creen en la ciencia y cosas así. Joan. Yo tengo la impresión exactamente eso. Es decir, hay mucha gente, las razones son muy variadas y diversas y habría efectivamente que estudiar qué está pasando, ¿no? También estoy de acuerdo contigo, no creo que los que manifiestan sea la mayoría de la población, porque la mayoría de la población parece que está de acuerdo. Pero los únicos que yo creo que es más complicado cambiar es cuando el tema de las vacunas y el pase sanitario ha sido incorporado como a mi visión del mundo y a mi posición política. Claro. En este caso, toda convicción, todo argumento racional está perdido, ¿vale? Pero hay mucha gente que no está en este lado, sino sí que dice, hostia, es que la vacuna igual ha ido muy rápido, no ha habido estudios. Ahí sí que hay que poner la máquina de comunicación social y política desde el gobierno ahí para intentar justamente que esa gente pues vaya poco a poco pues aceptando y aceptando, digamos, basándose en argumentos racionales, ¿no? Hacemos en este punto una breve pausa y enseguida continuamos hablando en primera plana de la variante Delta y sobre todo a la vuelta de las diferencias en el acceso a las vacunas, algo que puede complicar mucho que acabemos con esta pandemia. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Vanille. Au début, j'ai rien vu venir dans tes yeux. Je me voyais sourire dans ta main. J'avais lu l'avenir. Clou. Soleil, soleil, c'est toi. Soleil, sur mon visage, sur mon visage. Soleil, soleil, c'est toi. Soleil, mon grand voyage, quand tu me prends dans tes bras, tout s'efface. Ayer en la noche vinieron a verme unos amigos. Mr. Savona. Tenían cosas que hablar conmigo. Les dije. Lissy Nice Jean. RFI. Seguimos en primera plana esta semana hablando de la amenaza Delta sobre el mundo que parece retrasar el final de la crisis sanitaria. Lo hacemos con el sociólogo Joan Cortinas Muñoz, experto en políticas de salud, y mis compañeras Ivonne Sánchez de la rúbrica de Ciencia y Salud de RFI y Cristian Capuchiño de la redacción brasileña. Discursos de solidaridad, pero de fachada, pero compras anticipadas y acopio exclusivo de vacunas en el fondo. En esta realidad se han movido los países ricos en los últimos meses pese a los llamados constantes de varias organizaciones, entre ellas la OMS, para advertir que solo el combate global puede acabar con la pandemia. La llegada de nuevas variantes como Delta incluso, podemos decir, ha incrementado estas diferencias, ¿no?, entre unos y otros en el acopio de vacunas. Cristian.
Sí que ha incrementado y ahora lo riesgo que tenemos es que hubo una variante que pase por la vacuna y Claro. ahora tenemos un riesgo con la variante Mi. La cosa es que cuanto menos gente inmunizada, más variantes tendremos. Es que, fíjense, tengo aquí algunos datos. Canadá, por ejemplo, cuenta ahora mismo con 11 dosis de vacuna por persona. Estados Unidos 5,5. Lo más preocupante es que ahora muchas de las vacunas acaparadas por los ricos están venciendo sin ser utilizadas. 10 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, tendrían a finales de 2022 miles de millones de dosis excedentes con un gran riesgo de desperdicio potencial. Y yo me pregunto, después de toda la que hemos pasado, ¿podemos permitirnos como humanidad desperdiciar vacunas? Joan. No. No. No, pero es interesante, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Es difícil a ver si aprendemos, ¿no? Es decir, el tema de esta pandemia es un poco como el medio ambiente. Son dos temas, los dos únicos objetos políticos que superan las fronteras, el no sé qué, y si no vemos que si no nos ponemos de acuerdo, son temas que no se pueden resolver a nivel nacional, como la política económica que se puede, u otros temas, no nos estamos dando cuenta de eso, y las vacunas y las desigualdades están poniendo en evidencia este tema, ¿no? Dos temas que me parecen importantes, las patentes, y hablé de eso. Se habló en un momento, incluso Macron lo dijo, ¿no? Habría que suspender las patentes para que podamos, bueno, se habló, duró un mes y ha desaparecido el debate público. Hay que volver a poner en la mesa, salgamos de las patentes porque estamos generando un problema mayor. Segundo, la concentración de la industria farmacéutica. Solo 4 o 5 industrias son capaces de producir esta vacuna. ¿Cómo puede ser eso? Pues hay un problema en la industria farmacéutica que es la mega concentración de la industria en 3 o 4 países, ¿no? Bueno, pues todo esto, la pandemia es útil porque nos hace ver lo que no va, lo que no está funcionando en nuestra organización sociopolítica y económica, ¿no? Pero bueno, parece que la voluntad de momento no está ahí para que avancemos hacia un mundo mejor. El motivo de este desperdicio, si bien lo entiendo, Ivonne, es que las vacunas tienen una vida útil de 6 meses, según los estudios que se hicieron en su momento, y ahora la OMS está pidiendo tiempo para que se monitoricen si ese tiempo de vida puede alargarse, porque si no ahora mismo ya estarían caducando las vacunas de principios de año, ¿no? Bueno, pues ahora sí que me tomaste en curva, no sé. La verdad es que no sé, pero bueno, es un tema complejo. Es decir, que por un lado, como dices tú, los países ricos tienen muchas dosis de vacunas. E incluso no vayamos muy lejos, aquí en la Mairie du 15e, o sea, aquí en el ayuntamiento del Distrito 15 de París. En el ayuntamiento del 15 sale una señora y dice, nos quedan dosis, por favor, avisen, porque se nos están quedando las dosis ahorita en estos meses. Es que esa ¿no? imagen de desperdiciar unas dosis, yo creo que no la podemos permitir, ¿no? Como sociedad. Totalmente pues no es ético. No es ético cuando estás viendo tanta gente que se está muriendo, porque sí hay gente que se está muriendo. Yo quisiera dar testimonio, acabo de entrevistar a un doctor del Hospital Civil de Guadalajara, en México. Este hospital ellos acogen a los que ni siquiera tienen seguro social, son a los pobres de los pobres, ¿no? Y la gente están llegando muy jóvenes, entre 30 y 40 años, personas que están siendo entubadas y que 60% de estas personas están muriendo. Fíjate, treintañeros. Entonces, claro, treintañeros. Y yo, claro, le pregunté, porque una de las discusiones es que si estás vacunado te puedes contagiar, es que si estás vacunado puedes ir a los servicios de terapia intensiva, sí, pero en este caso le pregunté, bueno, de estas personas que ustedes están atendiendo, ¿cuántos están vacunados? Y me dijo, nadie está vacunado. Entonces, yo de primera fuente sé que todas las personas, o la gran mayoría de las personas que están siendo hospitalizadas, es decir, con muchas dificultades de respiración, 95% están no vacunadas. Pregunta compleja. Un ejemplo de todo esto del acopio de vacunas es la llamada tercera dosis, aprobada ya en países como Reino Unido, Israel o Francia. No sé si se trata de calmar a los electorados de países ricos, Cristian. Sí, me parece que es hablar con su electorado, no con los expertos. Exacto. Porque ahora con la vacunación tenemos 2 tipos de contaminados y eso tiene que seguir. Tenemos los contaminados que son vacunados y probablemente no van a ser hospitalizados, no van a hacer formas graves, y tenemos los contaminados que no han sido vacunados y ese sí que corren muchos riesgos.
Entonces, cuando en Francia hablamos de la tercera dosis, y todavía tenemos mucha gente en países, mismo los países cerquitas, o países que están en contacto todo el tiempo. Cuando miramos como Argelia tiene 10% de vacunados. Y la gente que viene de Argelia y va ahí todo el tiempo hace con que el virus se transmitir. Entonces no podemos pensar, como decía Juan, no podemos pensar dentro de las fronteras, porque el virus no va a estar limitado por las fronteras. En este debate que confluye entre política y ética y ciencia, yo me pregunto, si no lo hacemos por principios, lo de solidaridad y lo de vacunar a todo el mundo, ¿por qué ni siquiera tenemos el reflejo de hacerlo por egoísmo? Es decir, pensar que pueden surgir nuevas variantes que retrasen aún más el final de la pandemia si no vacunamos a todo el mundo. Es que ni siquiera tenemos el reflejo egoísta de pensarlo. Sí, es una muy buena pregunta, pero yo creo que más, en este sentido, más que falta de lucidez por parte de los gobernantes, es falta de capacidad. Es decir, realmente creo que si tú preguntaras a los países más ricos, te dirían hay que estructurar esta respuesta. No creo que sea egoísmo, sino que no estamos acostumbrados, no existe la multilateralidad a nivel sanitario, de salud. No lo hemos construido y no hay las estructuras para hacerlo. Entonces, como estamos actuando en la urgencia, eso toma tiempo, de generar una estructura que permite esa coordinación a nivel mundial. La OTAN es a nivel occidental y militar. Tomó varios años en montar una estructura que funcionara. Pues lo mismo, habría que hacer un poco lo mismo a nivel de salud. Es básicamente más que egoísmo, yo creo, falta de capacidad y de inercia y de cultura casi de la cooperación y del multilateralismo. Pero no sé si hay mucho cortoplacismo político en este debate de la tercera dosis. Yo no creo que la tercera dosis, yo pienso que, bueno, como en todas las vacunas, llega un momento en que tu inmunidad adquirida pues va bajando. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas mayores que tienen más dificultad de hacer sus anticuerpos, en el caso de personas que tienen un trasplante de riñón, etcétera, ellas... Sí, que está justificado. Y que ya se está haciendo. Yo tengo una amiga que tiene un trasplante de riñón pero se le hizo primero una prueba de anticuerpos. Creo que lo lógico es primero hacer una prueba de anticuerpos de sangre, ver si tienes anticuerpos y si es un nivel bajo, entonces una tercera dosis. Entonces, y si ves los tiempos, si ya mucha gente empezó a vacunarse con segunda dosis en abril, es lógico que ya en octubre, noviembre quizás necesitan una tercera dosis. Yo lo veo más bien por el lado de necesidad médica. Pero también es verdad que es una incoherencia si mucha gente no está vacunada, que aquí estemos ya vacunando con la tercera dosis. Y mientras tanto, en varios países, como por ejemplo aquí en Francia, esta semana arranca el nuevo curso escolar con también varias incógnitas. ¿Qué se ha aprendido de la transmisión en la docencia? ¿Se ha preparado bien la llamada rentrée escolar aquí en Francia, Cristian? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay cosas que sí que aprendemos, entonces hay más testes, la distanciación de eso se guarda, las mascarillas se guardan. Pero, por ejemplo, el tema de la ventilación dentro de sala de aula, en Alemania hace un año las clases son abiertas, las ventanas de las clases son abiertas a cada 20 minutos para que cambie el aire. En Francia todavía no hay un protocolo de qué hacer y en otros países igual. Y sabemos de más que el aerosol, que el COVID se pasa por el aerosol. Entonces las mascarillas quirúrgicas simples no bastan. Tenemos también que hacer la ventilación, sobre todo porque ahí está en el invierno que llega dentro de 3 meses. Así las cosas, y ante la amenaza de Delta, varios países que ya habían eliminado medidas como llevar mascarillas han tenido que retropedalear. ¿Esto va a ser nuestra rutina hasta el final de la crisis sanitaria? Es decir, ahora vamos a volver a las mascarillas, nuevas variantes. ¿Esto va a ser un bucle continuo en el que vamos a estar? Ay, espero que no, Carlos, porque ya estamos hartos. Eso también yo creo que sucede. Eso es también un factor, una variante que está presente. Yo creo que la gente ya está muy cansada de todo esto. Me parece que lo de la ventilación es muy importante y que no se hace. Esa medida, se insistió tanto en la sana distancia, se insistió tanto en la mascarilla, pero creo que lo de la ventilación es algo muy importante y muy sencillo, es bastante sencillo de llevar a cabo. Pero bueno, esperemos que ya. Joan, ¿cómo lo ve?
Pues es uno de los límites, yo creo, antes decías tú, a veces se habla del electorado. Bueno, la clase política en general habla del electorado de su público, ¿no? Pero yo creo que el límite del electorado justamente es lo que dice Ivonne, ¿no? Hay un momento en que la gente ya va a estamos un poco cansados y lo vamos a estar cada vez más. Como estamos en una lógica de stop and go, ¿no? Paramos, volvemos para atrás, seguimos para adelante, volvemos atrás. Eso no se puede sostener a nivel político y a nivel electoral a largo plazo, eso es seguro. Entonces, igual por ahí tengo esperanza de que se diga, bueno, vamos a organizarnos a nivel mundial para ver cómo le hacemos para que todo el mundo pueda acceder a la vacuna, que es la única vía de solución a largo plazo. Y dejemos de cada país, ahora hago esto, ahora cierro los bares, no, eso no es sostenible a largo plazo. Entonces, para mí una de las vías de salida es que justamente la clase política se diga ya no funciona. Y a nivel electoral eso ya no nos da rédito. Por lo cual hay que cambiar la estrategia y vamos a promover las patentes, la multilateralidad, etcétera. No sé si son muy optimistas en cambiar la perspectiva de la clase política respecto a la solidaridad mundial con las vacunas, ¿eh? Yo lo veo un poco complicado, pero no sé, Cristian. Yo creo Sabemos que no hay otra salida, el problema es quién lo hace, porque sabemos que toda la población mundial hay que vacunarla para acabar con esta crisis, pero no sé si es tan fácil ponerlo en marcha. Hace un año y medio víamos la Italia que estaba toda cerrada y decíamos, no, eso no es posible. Y después hemos cerrado en Francia 4 veces. Hay muchas cosas que antes parecían imposibles de hacer y se puede hacer cuando vemos que en otros sitios eso ha funcionado, que podemos hacer igual. Entonces creo que hay mucho que aprender con las experiencias de otros. Hace un año y medio que vemos cosas que están bien en otros países y que están malas. Entonces tenemos que aprender más con lo que hacen los vecinos. Fijarse en las cosas buenas que hacen los otros para intentar copiarla lo mejor posible, ¿no? El peor escenario sería que apareciera una nueva mutante que fuera resistente a las vacunas. Ahí sí, eso sí, sería lo peor. Madre mía. No, vamos a pensar que no va a pasar. Vamos a pensar que no va a pasar para acabar hoy con una señal de optimismo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer compartir con ustedes este primer programa de la 4ª temporada ya de En Primera Plana. Y a todos ustedes les esperamos el próximo viernes aquí en Radio Francia Internacional y en France 24. Muchísimas gracias.